Hablamos de qué es la evaluación de la personalidad, la definición, técnicas de psicodiagnóstico, conceptos de psicodiagnóstico, el proceso como procedimiento científico, las etapas del psicodiagnóstico, recordar que primero están las entrevistas con observaciones, luego se pasan los instrumentos de evaluación, por último la devolución de resultados, informes. También hablamos de que el psicodiagnóstico se puede utilizar en todo ámbito de la psicología, lo que es más propio de la clínica, ¿verdad? Personalidad, lo que es. También hicimos una referencia en cuanto a la historia, ¿verdad? De dónde salen, cuál es el origen de algunos test. Entonces, casi todos los test tuvieron como una base en las diferentes pseudociencias que se tomaron de ella para poder elaborar y, por supuesto, después mejorar. Entonces, que se mantiene y que ya está desfasado. Luego, ya mencionando lo que son las entrevistas, es como marco de referencia en la entrevista, mencionamos que desde el marco teórico psicodinámico la entrevista es poco estructurada y que desde la psicología positivista la entrevista es estructurada. La entrevista psicodinámica tiene un marco teórico psicoanalítico y lo que busca es hacer un relatorio de la historia del paciente. Y se le da el tiempo para que el paciente pueda explayarse, pueda decir lo que siente, lo que piensa y pueda relatar, ¿sí? Entonces es mucho más abierta. Y la psicología positivista tiene su marco teórico en la teoría cognitiva conductual y la entrevista es estructurada y lo que busca es reconstruir la conducta de la persona considerando el entorno. O sea que está un poco basado en preguntas y las preguntas están dirigidas también a hacer la historia clínica, ¿no? Entonces mencionamos lo que es la psicodinamia, el marco referencial del modelo psicodinámico, en qué casos se usan entrevistas estructuradas y no estructuradas. Dijimos que en clínica es muy bueno combinar ambas entrevistas, ¿verdad? La primera entrevista es útil que sea psicodinámica, que sea poco estructurada o no estructurada, en la que se pueda establecer la anamnesis como una parte más estructurada y a partir del motivo de consulta y lo que trae el paciente que sea ya no estructurado. Y en la segunda entrevista sí, para recabar información sobre antecedentes personales, familiares, ya se pueden estar haciendo preguntas más dirigidas para un poco el relato de la historia. Entonces, estos motivos para qué usamos la entrevista serían. Y luego hablamos de que la observación es muy importante durante las entrevistas y durante la evaluación y que tenemos que tener en cuenta. A través de los tipos de test de personalidad para poder evaluar, mencionamos, según Aiken, que hay dos tipos de test, ¿verdad? Los tipos cuestionarios, que son inventarios basados en preguntas estructuradas, se refieren a características, pensamientos, sentimientos, deseos, comportamientos de la persona, grupo de rasgos, de características de la persona, que también con unas respuestas que pueden ser
de dos tipos, sí, no, o pueden ser una escala de Likert, se agrupan después para hacer una descripción de la personalidad. Y las técnicas proyectivas, que son estímulos poco estructurados, en el que, como su nombre indica, el sujeto proyecta necesidades, sentimientos, deseos, proyecta el inconsciente. También mencionamos que las técnicas proyectivas es un término creado por Lawrence Frank de hace mucho, en el que los sujetos proyectan necesidades, sentimientos internos y que son estímulos no estructurados o poco estructurados que se le pide al sujeto que realice ciertas actividades. Mencionamos también que revelan partes más profundas de la personalidad, llega al inconsciente, por eso incluso puede llegar a conflictos anteriores de la infancia también. Bueno. Y los cuestionarios son como descripción de características o de rasgos de personalidad, son más del presente y podemos decir que son también más superficiales. Las técnicas proyectivas al abordar el inconsciente es más a profundidad. A veces la validez puede afectarse si eso depende mucho de la capacitación del psicólogo, ya que requiere más práctica, más estudios para utilizar las técnicas proyectivas. Bueno, entonces, con eso un poco estuvimos hablando de las técnicas proyectivas en general. Ahora le dimos una mirada rápida, un repaso. Para poder pasar al siguiente. Ya estamos hablando de lo que son las técnicas proyectivas gráficas y los tipos de técnicas. Podemos decir que desde los comienzos los test sirvieron para medir coeficiente intelectual. Esos fueron los primeros test, ¿verdad? Los test de inteligencia fueron los primeros test que se crearon. En el segundo curso en psicometría habíamos visto cómo entre los precursores de la psicometría, Binet y Simon Binet junto con Simon fueron los creadores del primer test de inteligencia. ¿Sí? Y a partir de ahí se habló bastante de las facultades mentales y se fueron creando diferentes tipos de test, de aptitudes, de conocimiento, todo lo que esté en relación a capacidad de habilidades. Y luego recién se abordó lo que sería la personalidad. Porque el abordaje es realmente como que marca en la época del inicio del psicoanálisis, cuando se habló más de lo que sería la personalidad. Los test, cuando hablamos de test, según Pichot en 1990, es como una situación experimental, pero estandarizada, que sirve de estímulo para que la persona reaccione, digamos, dando respuesta. Y en el comportamiento que se evalúa por una comparación estadística se refiere a los cuestionarios, ¿verdad? Porque las técnicas proyectivas no utilizan la estadística. Cuando hablamos de una clasificación, una puntuación, cuando es una corrección cuantitativa, hablamos de cuestionario, y cuando es más cualitativa hablamos de técnicas
proyectivas. Por eso es que técnicas psicométricas, en estas técnicas entrarían los cuestionarios, porque es medible con puntajes, con escalas, con estandarizaciones, en coeficientes, es cuantitativo. Y cuando hablamos de técnicas proyectivas gráficas, tenemos que hablar que en técnicas proyectivas hay diferentes tipos de técnicas, ¿verdad? Hablamos de técnicas proyectivas gráficas cuando estamos hablando de diseños de dibujos en general. Después también entran las técnicas proyectivas de relatos, cuando lo que se tienen que hacer son historias, cuentos a partir de un dibujo, de un diseño ya prehecho que se le muestra como estímulo a la persona. Luego, el otro tipo de técnica proyectiva, el técnica proyectiva de manchas, en el que también le presenta a la persona una serie de manchas, como manchas de tinta, la que la persona tiene que percibir, interpretar lo que ve y describir, ¿sí? Luego hay otras técnicas proyectivas que no entran en estos tres tipos, sino que serían otras técnicas, que después vamos a ver en la clasificación. Cuando hablamos de dibujos, hablamos de que hay indicadores para analizar los dibujos, ¿verdad? Entonces, a través de los dibujos se pueden analizar niveles de ansiedad o no, si hay impulsividad o no, es también reacciones o características adaptativas o desadaptativas, ya que de acuerdo a esos indicadores se puede ir corrigiendo e interpretando. El gráfico tiene una secuencia que inicia a partir de la instrucción o la consigna que se le da para hacer la tarea. Y evidentemente, las evidencias serían lo que hace el sujeto, y los conocimientos del marco teórico nos permiten identificar e interpretar. Como antecedente de los test proyectivos gráficos, podemos mencionarle a Goodenough, que también en el segundo curso habíamos dado como test madurativo, de madurez cognitiva, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que Goodenough encontró en sus investigaciones que no solamente se podía evaluar la madurez cognitiva de los niños a través de los dibujos, sino que los dibujos también podían expresar aspectos proyectivos? O sea, los dibujos también tenían que ver con la personalidad, con la creatividad, ya que la forma en que dibujaba daba indicadores o características emocionales. De ahí que, a partir del test que creó Goodenough y sus observaciones, digamos que la continuidad de él fue Machover quien realizó el primer test gráfico, que se llamó test de la figura humana. Justamente se llamó test de la figura humana de Machover, teniendo el nombre del autor. Y en forma independiente y casi paralelamente, Cook también crea otro test gráfico que se llamó HTP, su sigla en inglés, ya que es americano,
y es que en castellano sería test de casa, árbol, persona. Realmente son 3 test en uno. Y luego ya, a partir de estos autores, ya se empezaron a crear bastante otros test gráficos, pero ellos son los que iniciaron, ¿sí? La interpretación de los dibujos generalmente se basa en significados simbólicos del inconsciente. También interpretamos mecanismos defensivos que se utilizan y síntomas que pueden aflorar. Y luego podemos relacionar los dibujos con otras técnicas proyectivas, ya que se hace, digamos, se administra una batería de test y también se relaciona al mismo tiempo con la información, con la historia del paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que les había dicho, que en técnicas proyectivas, hablamos de técnicas proyectivas gráficas, de relatos, de manchas y otras técnicas proyectivas. En técnicas proyectivas gráficas hay muchísimos test. Como nosotros vamos a empezar con las técnicas proyectivas gráficas, vamos a mencionar algunos test, pero tenemos que seleccionar qué test gráficos dar, ya que son muchos y tenemos que elegir, digamos, entre lo que se utiliza con más frecuencia y luego otros test ya quedarían para el posgrado y para cursos de capacitación, porque podemos pasar todo el semestre solamente con gráficos y tenemos que dar más cosas, ¿verdad? Pero por eso lo más importante y lo básico daríamos. Vamos a dar el test de la familia en acción, que es un test gráfico para niños. Test de la familia ideal también es un gráfico infantil. También vamos a dar. El test de la familia estática no vamos a dar, no hace falta, porque si ya damos familia en acción, este es más completo que la familia estática, entonces no hay razón. El test de persona bajo la lluvia sí vamos a dar porque es un test muy importante y sirve a partir de niños, adolescentes, y se puede administrar a adolescentes y adultos. Entonces, para tener gráficos que abarquen no solamente niños, sino que también adolescentes y adultos, seleccionamos este otro test que es persona bajo la lluvia. Por lo tanto, vamos a dar 3 gráficos en este semestre, ¿sí? Y luego, para mencionarles otros gráficos, está, como habíamos mencionado ya, el test de casa, árbol, persona. Este test existe, ¿verdad? Como test dependiente, separado. Se puede tomar como solamente el test del árbol. O bien, el test, este de persona sería el de la figura humana, de Machor. Entonces, también está por separado. Lo que no hay por separado es casa. Pero al tener figura humana, el test de persona bajo la lluvia también es figura humana y es más completo que el de figura humana solamente. Por eso tomamos este. El de la pareja es muy específico y se administra generalmente en situaciones en que se desea conocer más, especialmente lo que es conflicto de pareja o de género. En niños sería en relación a los padres y adolescentes y adultos a la propia pareja. Luego está también el test de paisaje, que es para indicadores generales, descripción de personalidad. Luego está también el test gráfico de agradable y desagradable, ese es un test netamente infantil también, que son 2 test en uno en realidad. Es un test gráfico bastante específico de vuelta,
para situaciones sobre todo traumáticas en los niños, ¿verdad? En la que el niño puede proyectar situaciones, experiencias vividas. Es otro test bastante interesante, el WARTEC. El WARTEC son como 16 gráficos en uno y una hoja en la que hay 16 cuadros de un tamaño de 4 por 4. Y en ese espacio y en cada cuadro la persona tiene que hacer dibujos. Entonces hace 16 dibujos. Cada dibujo tiene un pequeño estímulo que tiene que integrarse a lo que va creando. Y cada cuadro también tiene por eso su significado y su interpretación. Interesante. Entonces, al tener cada uno aspectos que evalúa, se puede entresacar bastante elementos. Y bueno, y después se pueden mencionar otros dibujos, como dibujos de animales, garabatos, etc. Hay un manual que les puede servir de base, que es son los test gráficos de Hammer, que yo les puse en la plataforma, así que tienen también ese material para que ustedes puedan interiorizarse y les interesa leer más, ¿sí? Entonces, para la próxima clase la próxima clase es presencial. Vamos a ir ya a la práctica, por eso elegí que esa clase sea presencial, porque los gráficos necesitamos ver, tocar. No es lo mismo mostrar, se puede mostrar, evidentemente eso lo hemos hecho, ¿verdad? Se puede mostrar, pero para poder analizar, por ejemplo, la presión del lápiz y el dibujo tiene una presión débil, media, fuerte, eso hay que ver en papel. No es lo mismo que mostrar, porque ahí ya estamos mostrando una foto. Esa es la razón por la que es importante que estos gráficos, al menos los dos primeros que vamos a dar, ya va a servir para que ustedes puedan observar esos indicadores que les estoy diciendo. Entonces, agenden que el lunes 21 tenemos clase presencial a las 18:30 horas. Les voy a confirmar y poner por WhatsApp si se mantiene el aula 14 o si hay algún cambio. De lo contrario, estaremos ahí. Como es de 18:30 a 21:20, lleven ustedes su agua, pero o bien en el receso traemos algo de la Copetrol, ya que este semestre no va a haber todavía cantina porque no es vuelta total a clases presenciales y se levantó todo, ¿verdad? Entonces no vamos a tener, así que por suerte tenemos al lado nuestro recurso para comprar algo. Y como medida sanitaria que tenemos que estar todos con tapabocas. Creo que eso nomás y cada uno que tenga su alcohol y ya está. Además ya tenemos liberado. Bueno, bien habíamos quedado para hoy, para hacer las correcciones, las interpretaciones de las técnicas proyectivas, teníamos que hacer un repaso del marco teórico psicoanalítico. Les había puesto en la plataforma con lo que serían los aspectos básicos, ¿verdad? El aparato psíquico, los mecanismos defensivos, también las etapas del desarrollo psicosexual,
Pues con eso ya manejamos suficientemente para poder hacer las interpretaciones. Quería saber primero si alguno de ustedes pudo leer. ¿Quiénes quieran comentar? ¿No se acordaron? El silencio me responde. ¿Sobre qué? Ok. ¿Alguien se acordó? Yo no me acordé, profe. Así es que no creo que todos se hayan acordado. ¿O sí te acordaste? No, profe, yo no me acordé. Bueno, Ahora recién entré a ver y Dios mío, sí había sido. había sido que sí. Bueno, entonces, vamos a mirar un poquito, ¿sí? Vamos a mirar un poquito la biografía de Freud para recordar como referencia, ¿verdad? Nació en 1856 en la República Checa, el primer hijo, ¿verdad? De la pareja de Jacob y Amalie. Su padre, de 1815 a 1896, fue comerciante de lana, tuvo 2 hijos de un primer matrimonio. Cuando Sigmund Freud tenía 1 año y medio, la madre tuvo un segundo hijo, un hermano de madre, Julius, y quien tendría, digamos, una influencia importante en el desarrollo de Freud, ya que había rivalidad entre hermanos, celos, ¿verdad? Como es común, pero tenía mucha rabia hacia el hermano, hacia su hermano más pequeño, y él mencionó en algún momento que inconscientemente deseaba que muera. Cuando realmente el hermano murió a los 6 meses y hoy sintió como niño que era, sintió mucha culpa porque pensó que sus fantasías se hicieron realidad, ¿no? Cuando creció, bueno, comprendió que ese deseo no fue la causa del fallecimiento del hermanito y también entendió y pudo saber que muchas veces se dice eso de los hermanos menores, ¿verdad? Luego los padres tuvieron 7 hijos más, pero como que Freud fue el preferido de la madre, lo que sí le hizo desarrollarse con mucha confianza y seguridad en sí mismo. En 1859 podemos hablar de que el papá tuvo problemas económicos, no le fueron bien en los negocios y tuvieron que salir de su hogar y fueron a Viena en 1860, en Austria. Y fue el hogar de Freud durante casi
es 80 años, hasta 1938, cuando la invasión nazi le obligó a salir de ahí, en donde él ya en Londres murió en 1939. Pero él ya se había formado, trabajó en Austria, incluso hasta la actualidad se mantiene, ¿verdad? El consultorio de Freud y se puede visitar, ¿verdad? Se visita hay visitas para turistas, se mantiene hasta ahora, o sea, no se destruyó con la guerra y se mantiene hasta ahora tal cual el consultorio como él tenía, ¿verdad? Con su diván, con su escritorio, con todos los muebles así como cuando él estaba. Podemos decir que en Viena fue a la universidad a los 17 años, estudió Derecho, se fue como para estudiar Derecho y entró en la Facultad de Medicina. Cuando escuchó una conferencia es como que le hizo un clic y le gustó medicina. También estudió filosofía, fisiología, zoología. En el tercer curso empieza a hacer ya investigaciones sobre el sistema nervioso central de invertebrados en los laboratorios de fisiología. Luego se graduó en 1881 como médico y también cumplió con el servicio militar obligatorio. Estuvo en la universidad como ayudante en el laboratorio de fisiología. Él dice que estudió medicina por curiosidad por la naturaleza humana, no porque le gustaba ejercer la medicina en sí como la mayoría, ¿verdad? Con alguna especialidad en sí, sino que ya le interesaba desde ese entonces todo lo que era más la naturaleza mental de las personas. O sea, no tenía intención de ejercer y empezó a dedicarse a la enseñanza y a la investigación. Y él creía que porque era judío tenía limitaciones en cuanto a lo que él podía hacer en el ámbito laboral. Luego ya por escasos recursos también, ¿verdad? Tuvo que ejercer para poder solventarse. En 1885 tuvo una beca del gobierno y fue a estudiar a París con el famoso neurólogo de la época que era Charcot. Trabajaba con el tratamiento de trastornos mentales con hipnosis en ese entonces en el manicomio Salpêtrière y realmente aprendió mucho de Charcot, sobre todo estudios que hicieron sobre la histeria y dirigieron con él la psicopatología, aprendió la técnica de la hipnosis, cómo tratar la histeria con la hipnosis. Se veía bastante en esa época de que había parálisis debido a la histeria, ¿verdad? Freud empezó a creer de que los síntomas de la histeria tenían que ver con lo psicológico, pero también con algún problema sexual. Luego ya de vuelta en Viena, se dedicó ya a la psiquiatría, también dermatología y a trastornos nerviosos. En 1885 fue profesor de neuropatología en la Universidad de Viena y hizo un trabajo sobre lo que eran las afasias.
Su último trabajo sobre neurología fue sobre parálisis cerebrales infantiles en 1897. Pero después de eso ya se abocó directamente a la creación de lo que él iba a llamar en 1896 el psicoanálisis. En 1886 se casó con Martha Bernays, tuvo 6 hijos, de los cuales quien realmente le siguió en su investigación y en su trabajo fue Anna Freud, ¿verdad? La menor, digamos, de todos los hijos, y quien fue su seguidora en el psicoanálisis. También mientras estudiaba medicina, Freud se relacionó con Breuer, quien le enseñó a Freud lo que era la catarsis y cómo suprimir los síntomas de la histeria mediante la eliminación de los mismos utilizando catarsis. Descubrió ahí la libre asociación, que sustituyó a la hipnosis como una técnica terapéutica principal. Y esto dio a conocer sus trabajos sobre histeria ya en 1893, juntamente con el médico vienés Breuer. Freud consideró que los síntomas de la histeria eran como una energía emocional que no se descargaba, que estaba asociada a traumas psíquicos que podían venir de la infancia. Entonces, lo que en un principio era en estado hipnótico, forzarla a recordar y a revivir experiencias traumáticas que eran el origen del trastorno, era una forma de catarsis para descargar sus síntomas, sus emociones, y de esa manera poder resolver el problema. Freud desde adolescente lo que quería es realmente llegar a la fama. Quería hacer algo que salga, digamos, de lo común, que sea algo que es realmente como primicia, como algo como novedoso para poder llegar a la fama. Y pudo lograr, ¿verdad? Entre 1884 y 1885 tuvo la primera ocasión de hacerse conocer, ¿no? Cuando hacía experimentos con cocaína. Y la segunda oportunidad, 1886, es cuando presentó un artículo sobre la histeria masculina en la Sociedad de Médicos de Viena. Porque los médicos pensaban que era una afección solo femenina, ya que histeria digamos que el significado es luego útero, ¿verdad? Entonces por eso creían que se daba solamente en mujeres. Incluso hasta ahora hay todavía un mito, ¿verdad? De que cuando una mujer consulta, digamos, en urgencia, que tiene angustia, presión del pecho o algún otro síntoma, no es por algo físico, suelen decir los médicos es una H, ¿verdad? De histérica, y se le receta un sedante y bueno, que se tranquilice, ¿verdad? O sea que hasta ahora es como que tienen todavía ese mito. Entonces, el artículo de Freud fue original y realmente impactó. Fue algo diferente. Pero más que eso, no fue logrando. Había unos intentos, ¿verdad?, de hacerse conocer, de ser protagonista, pero no es que lograba mucho. Y presentaba algunos casos con Breuer, pero más con pacientes con histeria.
hasta que en los últimos años de la década del 1890, Freud tuvo que aislarse, tuvo que separarse, digamos, por crisis personales, y tuvo que dejar un poco de lado, ¿verdad? Empezó a analizar sus propios sueños y después de la muerte del padre inició una práctica que no podía como que experimentar con los demás, entonces empezó a experimentar consigo mismo, como un autoanálisis. Una de sus crisis personales mayores fue el tener que percatarse de que ya estaba en la madurez, ya habían pasado años y él todavía no era famoso como siempre quiso ser, ¿verdad? Que eso es lo que él perseguía siempre. Y bueno, contribuir a la ciencia, pero con el objetivo de ser famoso. Hasta que él hace como un descubrimiento de que las neurosis tienen relación con la infancia y suponía primero que era como una seducción por parte de uno de los padres, pero después dejó eso y pospuso el descubrimiento y pasó a lo que realmente le hizo famoso. De 1895 a 1900, ahí es cuando desarrolló muchos conceptos incorporados a la práctica y dentro de todo lo que sería su teoría psicoanalítica, ¿verdad? Abandonó todo lo que era la hipnosis, como también la catarsis, y reemplazó por lo que era la asociación libre, para poder comprender procesos mentales inconscientes que pensaba estaba en el origen de trastornos neuróticos. También encontró evidencias de que había mecanismos en los pacientes de resistencia, también de represión, y fue como describió hechos traumáticos y la defensa del inconsciente para que eso no sea accesible a la conciencia, o sea, como el mecanismo de la represión. A través de asociaciones libres podía llegar al inconsciente y poder encontrar ese origen. Bueno, escribe sobre la interpretación de los sueños. Es lo que publicó en 1899, no tuvo mucho éxito. Sí vendió, pero no era muy importante en esos primeros años. Ahora, mediante el análisis de los sueños, desarrolló otras teorías ya sobre la sexualidad infantil, sobre el complejo de Edipo. Trabajó también en la teoría de la transferencia. Y la obra más importante que aparece ya en 1900, que es la interpretación de los sueños, que ya analiza algunos sueños de sus pacientes. En 1902 se le nombró profesor titular en la Universidad de Viena por los esfuerzos realizados a un paciente con influencia. Entonces, sus escritos posteriores como Psicopatología, la vida cotidiana en 1904, 3 ensayos para una teoría sexual en 1905, y trabajos que continuó realizando. Fue una época realmente de mucha producción. Tótem y tabú, malestar en la cultura, o sea, mucho trabajo, o sea, mucha producción realmente de artículos que fue haciendo y de textos.
Bueno, en 1902 él fundó la primera sociedad de psicología con algunos colegas, que en 1908 llamó Sociedad Psicoanalítica de Viena. Y en 1910 pasó a llamarse Asociación Psicoanalítica Internacional, porque ya no fue más de Viena, sino que trascendió fronteras. El presidente fue Carl Jung y había sido elegido. Luego sí tuvo problemas con Freud y abandonó el psicoanálisis, ¿verdad? Pero en principio fue él. Luego ocurrió la Primera Guerra Mundial. Ahí tuvo que dejar un poco de lado la observación clínica y más bien fue aplicando sus teorías a la interpretación psicoanalítica, fenómenos sociales, y se dedicó a escribir. Los primeros años de la Primera Guerra Mundial fueron difíciles, ya que no pudo seguir con muchos análisis, no pudo comunicarse con sus seguidores, las consultas también se redujeron. Y bueno, y todo lo que acarreó la Primera Guerra, ¿verdad? Que de repente no tenían calefacción, tenían problemas económicos, hambre. Y en 1923, después de la guerra, se le detectó a él un cáncer de boca que tuvo un tratamiento bastante doloroso, largo. Se tuvo que someter a operaciones quirúrgicas. Pero no obstante, no se dejó estar y siguió haciendo revisiones de su teoría entre operación y operación. Lo último que fue trabajo sobre la represión, complejo de Edipo, que no llegó a concluir, porque después ya llegó también la Segunda Guerra Mundial y en 1938 se trasladó a Londres, considerando que como era judío, pudo escaparse a tiempo, digamos. El 21 de septiembre de 1939, Freud recordó la promesa que le hizo su amigo Max Schur de ayudarle a morir cuando el cáncer en la boca ya le era insoportable. Y bueno, le aplicaron morfina, quizás en demasía, y le ayudaron a morir, ¿sí? Murió a medianoche, 23 de septiembre de 1939, la capital británica, en los inicios recién de la guerra. Y bueno, está escrito que sus últimas palabras que dijo: esto es un absurdo. Bueno, pero después de su muerte, sus restos fueron incinerados en Londres. Y bueno, y sus cenizas en una caja que había recibido como regalo la princesa Bonaparte y que tuvo en su estudio en Viena. La esposa, Marta, falleció en 1945, justo al término ya de la guerra, y se añadieron sus cenizas a la urna. Como anécdota, en el 2014 intentaron robar las cenizas de los Freud, de la pareja. Y se evitó el robo, pero esa urna, que era una urna muy valiosa y por lo visto muy apreciada, se dañó bastante porque era una urna antiquísima. Bueno, esa última mención que se hace es que al parecer
Freud tenía una capacidad intelectual bastante elevada y la cabeza era grande, ¿verdad? O sea, quiere decir que el cerebro era bastante grande en relación al término medio. Bueno, teniendo un poco la historia, ¿verdad? Del autor de toda su teoría, para entender también cómo fue desarrollándose, hablamos de aspectos que hoy en día siguen marcando, digamos, sigue teniendo impacto en la práctica. Si bien el psicoanálisis como terapia fue perdiendo fuerza en los últimos años, así como una terapia ortodoxa, ¿verdad? De lo que él aplicaba en Viena, es psicoterapia de diván, de la asociación libre, de estar años haciendo el análisis. Eso fue perdiendo fuerza por el hecho de que hubieron terapias modernas y actuales y sobre todo mucho más breves, ¿verdad? Ya que muchos psicoanalistas tuvieron que optar por tener el marco referencial psicoanalítico, pero adaptar digamos, a los nuevos tiempos en que las terapias sean más breves y no sean así tan ortodoxas. Entonces, por eso se dio el camino hacia lo que es la psicoterapia psicodinámica, ¿verdad? La psicodinamia, que es el marco referencial psicoanalítico, pero no psicoanálisis. Sí, igual, por supuesto, siguen habiendo grupos de psicoanalistas y que trabajan en psicoanálisis, pero aumentó y creció mucho más otras terapias actuales, ¿verdad? Eso no le saca mérito en que muchos aspectos que hoy se trabajan igual tienen que ver con aspectos psicoanalíticos, o sea que es lo que es el inconsciente, no podemos descartar, lo que es el ello, yo, super yo, no podemos descartar porque sí hay evidencias, así como mecanismos defensivos que también se pueden entender perfectamente en nuestro día a día, o el desarrollo evolutivo infantil, que si bien se completa con otros aspectos, es parte de todo el desarrollo evolutivo, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con el proceso de desarrollo. Bueno, como sustratos de la mente, vamos a repasar. El ello, el yo o ego y el superyo, superego serían los tres sustratos en el que el ello, digamos, es lo más instintivo del ser humano y es una fuerza motivadora, son impulsos, son pulsiones que hace que la persona manifieste de diversas maneras lo que es la agresividad, lo que son los instintos en general, lo que habló de impulso sexual y también de la agresividad. Ese ello, como es lo más instintivo, lo más primitivo del ser humano, está controlado totalmente por el ego o por el yo, que es lo cultural, lo que se internaliza del entorno social, de todas las normas sociales. Por lo tanto,
la parte civilizada, digamos, de la persona, ¿sí? Estos sustratos interactúan con 3 niveles de la vida mental, que es el inconsciente, consciente y preconsciente. El ello sería el centro del inconsciente que uno no tiene, digamos, en mente todo lo que se asimiló desde la primera infancia y se tiene guardado. Busca salir, pero el yo se encarga de reprimirle, ¿verdad? El ello siempre está buscando el placer y es que porque como es instintivo siempre está al servicio del placer, pero es otra vez el yo el que se encarga de postergar ese placer, ¿verdad? Va a llegar, pero es como hay que ser civilizado, hay que postergar. O sea, el ello no tiene un contacto directo con la realidad, el yo sí. Los impulsos de la infancia permanecen en el ello siempre. Es cuando se puede observar así, es que el ello no está aún reprimido y que bueno, se expresa tal cual como es en la primera infancia, ¿verdad? El bebé es puro ello porque el bebé quiere la satisfacción inmediata de la primera necesidad, que es alimentación. Entonces llora y no para de llorar cuando tiene hambre y quiere ya, ¿verdad? Cuando tiene hambre necesita que al instante se le pueda complacer o si no, llora, ¿verdad? Llora. Y es así como el bebé en ese primer año de vida no aprende todavía a que si espera va a recibir y se va a complacer, digamos, ¿verdad? Eso viene después recién aprenda. Entonces, ello solamente es irrealista, busca placer, es ilógico, no reconoce lo que está bien de lo que está mal, porque solamente quiere complacer y nada más. Ya que en la segunda infancia recién aprende la parte moral, digamos, la parte de realmente a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y podemos decir que ello por eso es amoral o es inmoral, ¿no? ¿Cómo uno puede acceder a la conciencia? Solamente en forma disfrazada. A través de ciertas conductas, de ciertos actos, y eso es lo que uno tiene que interpretar a través de los sueños. Eso es lo que se busca, lo simbólico, que es buscar entre lo que es y lo que aparece como aparente y que tiene otro significado. Bueno, entonces, continuando, el yo es el que tiene contacto con la realidad, por eso se rige por el principio de realidad, y también es el que, como el cable a tierra, ¿verdad? El que hace que la persona tome las decisiones, controle sus emociones, también control el equilibrio de la personalidad. Y es el que tiene que estar en el medio entre las exigencias del ello y lo que es el super yo.
tiene una presión de ambos lados y tiene que estar lidiando entre ambas instancias para que los impulsos no afloren en forma incivilizada, digamos, en la sociedad. Y luego ya está el superyo, superego, que representa la parte moral o idealista de la personalidad. No está en contacto directo con el mundo exterior y por lo tanto también busca ser perfeccionista, pero son también objetivos irrealistas. De ahí que el superego tiene como un subsistema de la conciencia y también el ideal del yo, que es lo que desearía ser pero que no es. Bueno. Entonces, Freud podemos decir que postuló los estratos de la mente bien definidos y cómo su desarrollo puede presentarse y variar de persona a persona, como que cada uno tiene su particularidad y depende de las experiencias pasadas, de la educación, de la cultura, pero que se presentan siempre en las personas. Y que puede ser también un indicador de patología y por qué también las personas presentan rasgos, estos rasgos personales que pueden ser ya psicopatológicos, cuando no hay un buen funcionamiento en estos sustratos de la mente. Y cuando al yo se le escapa ya la capacidad de controlar tanto el ello como el superyo. Varias maneras de defenderse la persona de los impulsos, ¿verdad? De los impulsos del ello, de la ansiedad, del mismo desequilibrio. Como forma de defensa es que Freud investiga y puede como que detectar, aislar diferentes tipos de mecanismos que llamó mecanismo de defensa para que los comportamientos pueda ser más socialmente aceptable y que los impulsos no afloren. Entonces, muchos impulsos agresivos, sexuales y de ansiedad se puede estar, digamos, defendiéndose a través de estos mecanismos. Y es así que habla de principales mecanismos como el mecanismo de represión, es un mecanismo de lo más frecuente que utilizamos, lo más básico, y cada vez que el yo está amenazado, digamos, por impulsos del ello, la forma de protegerse de esos impulsos que amenazan es reprimiendo. Entonces, la represión es justamente no permitir el yo conscientemente, no permitir que lo que desea internamente salga a flote. Digamos, la agresividad, que es lo más común, reprimir la agresividad. ¿Por qué? Porque eso lleva a conflictos con los demás. Por lo tanto, todo lo que uno siente, quiere hacer, es como que es el tragarse, ¿verdad? Atajarse. O impulsos sexuales también, que es frecuente. Entonces, esos son generalmente los dos impulsos que más se reprimen. Formación reactiva
es cuando esos impulsos reprimidos pueden salir en forma disfrazada. Y aparecen en forma disfrazada mostrando lo contrario de lo que uno quiere o siente o tiene. O sea, el hecho de que uno le tenga rabia a otra persona, pero manifieste todo lo contrario, es una formación reactiva. Pero inconscientemente. Siempre que hablamos de mecanismos defensivos, estamos hablando de mecanismos que no son conscientes. Si fueran conscientes ya no son mecanismos defensivos, ¿verdad? De hecho, es profeso. Cuando hablamos de desplazamiento, consideramos que las personas dirigen sus impulsos que no acepta, pero dirige hacia otro, dirige a otras personas, objetos o animales, con la finalidad de ocultar lo que uno siente y hace que se le identifique en otro. Cuando hablamos de fijación, nos estamos refiriendo a las etapas del desarrollo. Es la etapa de desarrollo psicosexual de Freud. Y hay una fijación a una determinada etapa del desarrollo cuando ocurre algo, una mala experiencia, es una situación que puede ser también traumática, que produce mucha ansiedad. Entonces es como que la persona, el niño, porque en este caso la fijación siempre son en etapas infantiles, es cuando hay fijación se queda con características propias de esa etapa. Y puede crecer, ser adolescente, adulto y tener todavía características de la etapa en que se fijó o digamos que después se pudo hablar, se pudo llamar trauma o en que hubo un impacto en la persona que hizo que aspectos de esa etapa de crecimiento deje huellas, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se llama fijación y que luego se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, algo psicopatológico, una persona alcohólica, el alcoholismo es una enfermedad y si se explora el origen de esa enfermedad, encontramos que hay una fijación en la etapa oral, que es la primera infancia. Bueno, pues otro mecanismo defensivo es la regresión. Ante momentos de estrés, de ansiedad, o en situaciones en que el evento hace que sea desagradable. Entonces, es común, sobre todo en niños, que vuelva a etapas anteriores. Pero también puede ocurrir lo mismo en adolescentes o en adultos que vuelvan a etapas infantiles. Y el ejemplo más común en niños es que cuando llega un hermanito, el chico tiene otra vez conductas de bebé, por ejemplo, ¿verdad? Por celos. Bien, proyección sería todo mecanismo defensivo en el que, por el mismo nombre, lo que está es digamos, sacando fuera lo que siente, lo que piensa, deseos, sensaciones, emociones,
en otra persona o en un objeto. Parece ser como que no se acepta a sí mismo, no se aceptan los defectos, no se aceptan aspectos negativos de uno mismo y los defectos de uno ven el otro. O sea, es proyectar en otro, exteriorizar en otro lo que uno es. E introyección sería lo contrario, lo que el otro es, uno asume como propio, incorpora, introyecta, ¿sí? Características, a veces características que uno admira de otro, pero también puede ser negativas, porque conductas que uno no quisiera, se crió con una familia donde había mucho autoritarismo o agresiones, entonces se introyecta eso como algo normal y después se convierte en eso. Bueno, la sublimación es otro mecanismo, no es más que una represión, pero que se exterioriza culturalmente de una manera aceptable. En vez de mostrar lo que uno es como que se canaliza emociones, sentimientos, aspectos que uno es a través de o sustituyendo, ¿verdad? Eso por una actividad que es socialmente aceptable e incluso puede ser valiosa para los demás, ¿verdad? Un claro ejemplo sería el policía que, bueno, que es el que pone orden, el que defiende, entre comillas, a las personas. Bueno, pero es una profesión que le da derecho a, y que le da, digamos, la carta blanca para defender a los demás, ¿verdad? Y ahí lo que se está sublimando es lo que la persona realmente es, está reprimiendo su agresividad. En vez de manifestarse tal cual, entonces a través de una profesión es aceptada. Bueno, hasta ahí serían los mecanismos defensivos. Escucho comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Profe, Sí. ¿cuándo usas algo de psicoanálisis con los pacientes? Bien. Yo uso, sobre todo en entrevistas que son psicodinámicas, la mayoría de las entrevistas son más bien abiertas, con un poco de estímulo como para que la persona pueda interiorizar. También utilizo para devolver algunas interpretaciones. Por supuesto, también en la devolución de técnicas proyectivas cuando evalúo. El enfoque psicodinámico de la terapia, solo que no hago solamente psicoterapia psicodinámica, sino que ya estoy integrando, según necesidad, terapia breve. Porque actualmente, cuanto más breve la terapia y eficaz, a eso se tiende, ¿verdad? Que sea eficiente y que sea eficaz.
las terapias largas son las que a veces se van dejando. De hecho, los mismos pacientes se van, que ya no aceptan. Aplicando la terapia breve, pero es sin perder de vista, digamos, los principios psicodinámicos. Pero hay así casos específicos donde hay que usar psicoanálisis, por ejemplo, todo un tratamiento o ya no. Hay muchos psicoanalistas, Mm, en nuestro país, grupos, mm. diría muchos, porque otras terapias utilizan muchísimo más, ¿verdad? O sea, es decir, la mayoría ya utilizan otras terapias. En la Ujú. Argentina es donde hasta ahora se usa mucho psicoanálisis porque es la UBA, que es la universidad más importante de Buenos Aires y la referente, digamos, la nacional de la Argentina, tiene es como enfoque prácticamente solo psicoanálisis. Entonces, los que salen de ahí salen formados en psicoanálisis. No tenés la opción de ver otras cosas, entonces se te cierra digamos, el abanico de posibilidades, ¿verdad? Cuando uno se forma, tiene que conocer un poco de todo. ¿Por qué? Porque eso te permite después decidir lo que más te gusta, qué vas contigo, qué es lo apropiado. Solamente conociendo un poco de todo, y aunque uno diga esto no me gusta, bueno, pero no te gusta después de haber conocido. O sea, no puedes decir no me gusta y ni siquiera viste, ¿verdad? Pero, profe, la concepción de las personas, sí, que no son estudiantes de psicología o que no son psicólogos, es que la psicología es psicoanálisis, nada más. Y muchos tienen miedo de que sus terapias tengan una larga duración. Y porque se instaló mucho tiempo, pues. Ujú. Yo también cuando comencé a estudiar, era más o menos, yo pensaba que todo era como el psicoanálisis, ¿verdad? Hasta que fuimos viendo las diferentes escuelas. Claro, Mm. había sido que no es solamente, ¿verdad? Sí. Sí, y solamente pues, conociendo que hay diversidad de escuelas, pero así como solamente vos pensabas, ¿verdad? Tenías la percepción de que sería la escuela más importante, también hay una campaña bastante grande en contra. Lastimosamente no hay que caer en fanatismos, ¿verdad? Tenemos que aceptar que en la psicología hay diversidad de corrientes psicológicas y uno tiene que optar, tampoco no hace falta optar por una corriente, ¿verdad? Puedes optar por unas corrientes y utilizar es de acuerdo a los pacientes que se te presentan. Claro que no se puede estar optando por corrientes que son opuestas. O sea, psicoanálisis sería lo opuesto a cognitivo-conductual. O sea, no se puede mezclar ahí. Ahí es agua y aceite y vinagre. Pero lo que no se puede es ser fanático de una corriente X sea la mejor, la única que resulta, etcétera, etcétera. Todas tienen sus aspectos positivos si ayudan, resuelven. Todas, sí que es buena, ¿verdad? No resuelven, no. En el resultado es lo que realmente uno puede darse cuenta y visualizar qué sirve y qué no sirve.
ustedes que están terminando, bueno, es como que sí, ya más o menos están dirigidos a les está gustando más y que no, ¿verdad? A mí, por ejemplo, el humanismo me parece muy interesante. Ah, Humanismo, y sí. dentro de la corriente humanista tenemos varias opciones. Va a poder trabajar con sistémica, Claro, por ejemplo, también. Ujú. trabajo con sistémica, sí. Y luego todas las otras corrientes que derivan, por ejemplo, de la cognitiva conductual, están actualmente todas las terapias de tercera generación. O sea, hay variantes de lo mismo. Sí, y fullness también. Y la psicoterapia breve, derivado del humanismo también, ¿verdad? Del humanista. Es la psicoterapia breve estratégica Ujú. y está deriva de la sistémica. Ah, de la sistémica. Mm. Muy buena, Sí. espectacular. Bueno, de lo que falta repasar de lo que es un poco un resumencito de conceptos psicoanalíticos serían las etapas del desarrollo infantil. Y ese le voy a dejar a ustedes. Para la próxima clase, profe. La próxima clase, Ujú. recuerden que es clase presencial. Ujú. Y nosotros ya vamos a meternos en los primeros gráficos. Por lo tanto, como esto es solo teórico, no necesitamos clase presencial para lo teórico, yo voy a dejar a cargo de ustedes. ¿Sí? Dale, profe. Voy a dejar a cargo de ustedes y sí en la clase, no sé si dejamos como tarea para alzar en la plataforma. Bien, lo que voy a hacer es ponerle unas preguntas en la plataforma que sea como una guía. Que sea como una guía de esta primera parte de introductoria, digamos, para que tengan ya como para el primer parcial. Dale, profe. O sea, lo que yo voy a poner en la plataforma sería algún manual. Ya puse luego el manual de Hammer, ya está. Entonces ya está, que ya van a poder empezar a leer. Ahora, como material de test precisamente en gráficos, no tenemos casi materiales, ¿verdad? Porque como son dibujos, materiales van a ser hojas blancas y va a ser lápiz de papel número 2 para poder dibujar. Lo que sí yo ya les puedo ir poniendo es, por ejemplo, la ficha técnica de
de los dos gráficos para niños. La consigna de administración, un poco los indicadores. Sí, eso también llevamos todo el lunes, ¿verdad? Toda la ficha completo, más los lápices. Es lápices, no porque lo que les voy a No, yo o sea, no vamos a practicar entre nosotros, así tipo, porque es para niños lo que vamos a hacer. solamente para niños, ok. Cuando sea para grandes, para nosotros sí. Lo que yo les voy a llamar ya son test hechos. Ah, ya. Para analizar esos test. Para mostrarles, sí. Ujú. Empezar a analizar, exactamente. Y material que tengan en plataforma, sí, ustedes ya pueden ir leyendo. Profe, una consultita más. Eh, ¿Dónde se ve lo que se graba la clase dentro del Discord? La verdad que yo no vi todavía. Voy a preguntar a Juan Carlos porque él nos dijo de que graba, no hay necesidad de que ponga que se esté grabando porque ya va. Y se graba, y justamente por eso en aquella reunión que se hizo, al mostrarnos el programa, justamente decía una de las cosas que se grababa, pero nunca nos pusimos no le preguntamos dónde va, o dónde se estaría alzando, o cómo se puede ver. Claro, porque después si uno quiere repetir, volver a ver, ¿verdad? Para repasar, tenemos que saber cómo acceder. Si hay porque es a través de YouTube, si hay un link que se pueda poner en plataforma, entonces esa sería la manera más práctica que tengamos a mano. Voy a preguntar a Juan Carlos. Ok, profe. Bueno, como tenemos media hora, yo creo que en estas media hora sí se puede completar es lo que les había dicho de que cada uno pueda, o en grupo, pueden reunirse en grupo y es leer sobre las etapas del desarrollo infantil y después dejar por escrito y eso ya se puede levantar. Ya puedo poner en plataforma para que suba. Así completamos esta parte. Así no queda esto pendiente, ¿sí? Dale, profe. Está bien, profe. Dale, profe. Están 17, así que si quieren hacer 3, 4 grupos, ya está. Voy a poner en la plataforma y alzan, ¿sí? Ok, profe. Bueno, listo. Nos vemos el próximo lunes. Estén bien. Dale, profe. Chao, profe. Nos Chao, vemos, chao. profe. Buenas noches, profe. Chao.